Buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a una sesión académica, continuando con las lecciones del programa de especialización en desarrollo e inclusión social, tercera edición. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, la lección número 14, donde se abordarán los conceptos generales de la focalización y el Sistema Nacional de Focalización, el SINAFO. Para esto vamos a contar con la presencia de un experto en estos temas que viene trabajando arduamente también desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hablamos del señor Carlos Arturo Chois Pimentel, de quien daremos una breve reseña de su CV. Carlos es ingeniero de sistemas con estudios de maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información. Tiene más de 30 años de experiencia laboral en temas relacionados a las tecnologías de la información y también ha liderado en ese marco diversos proyectos tecnológicos y también desempeñado cargos directivos, gerenciales y jefaturales en empresas privadas, también como públicos a nivel nacional y a nivel internacional en México, Chile, Argentina y Brasil. Se desempeñó durante 3 años en el cargo de gerente de sistemas en una empresa asociada con la compañía americana Yahoo Inc., dedicada a la publicidad en la Ciudad de México, y también logró implementar una plataforma tecnológica organizacional de sistemas comerciales, operacionales, servicios de comunicación, entre otros. Ya en el 2007 ya tiene una vasta experiencia en el sector público como director de tecnologías de información en el Ministerio de Agricultura, y luego ha venido liderando así áreas y también siendo consultor en tecnologías en diversos sectores como ciencia y tecnología, energía y minas, ambiente, interior e inclusión social. Actualmente, Carlos desempeña, ya desde el 2022, el cargo de director de calidad de información en la Dirección General de Focalización e Información Social del MIDIS. Como ven, Carlos es un profesional que cuenta con suma experiencia para poder brindarnos la sesión del día de hoy. No obstante, antes de darle paso a Carlos, queremos recordar que eh, para un mejor desenvolvimiento de la clase, el chat se encuentra habilitado, ante lo cual, si tienen alguna duda, van a poder eh, consultarlo durante el periodo de la clase por ese medio. Recuerden que la participación es importante para poder comprender, y si quieren repasar esta clase, igual esta queda grabado, el día de mañana se sube a la plataforma Comunidad de MIDIS, para lo cual ya hemos absuelto todas las dudas mediante todos los medios para que ustedes puedan ingresar. No obstante, si todavía tienen algún inconveniente, siempre es bueno que nos escriban para así poder absolver sus dudas y comunicarle con el personal correspondiente para que puedan ingresar a los materiales y demás recursos didácticos que están en la plataforma MIT. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a dejar a Carlos Choy Pimentel para nuestra sesión del día de hoy. Adelante, Carlos. Buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches con todos. Realmente es un gusto poder estar con ustedes en esta sesión, en la sesión que hemos llamado los sistemas de focalización de hogares, ¿no? El SISFO. También me da gusto, somos más de 280 personas conectadas, entonces va a estar bastante interesante. Lo que vamos a hacer, en esta primera sesión, porque van a tener, me parece que son como 3 sesiones, en esta primera sesión vamos a ver lo que es todo el tema conceptual, ¿no? De lo que es el SINAFO, el SISFO, lo que es la focalización, ¿no? Los principales errores de focalización, como la filtración, la subcobertura. Eh, Vamos a ver un poco de qué se diferencia el SINAFO del SISFO, que a veces no se entiende bien. Eh, Vamos a ver algunas mejoras o innovaciones que ya la Dirección General de Focalización e Información Social está emprendiendo, como es la constitución del nuevo organismo técnico especializado,
el Office, ¿no? Y también vamos a ver un poco lo que es la construcción del nuevo registro social, que también es algo, es una innovación que se está dando, ¿no? Y finalmente les voy a explicar un poco sobre lo que es el proyecto de inversión del Banco Mundial, ¿no? Para que vean un poco lo que se viene ya a futuro. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación. Un segundo, por favor. Bueno, antes de empezar, quería yo transmitirles el saludo de nuestro director general, el señor Javier Paulini. Lamentablemente, a él tuvo un percance, se le cruzó con otras reuniones que tenía. Le hubiese gustado iniciar esta sesión, pero nada, les mando el saludo de parte de él y vamos iniciando. Ok, la lección 14, como decía Daniel, vamos a ver un poco de los conceptos generales de lo que es la focalización y el Sistema Nacional de Focalización del SINAFO, ¿no? Vamos a ver como un primer tema los conceptos de focalización, estos errores que se dan en la focalización que se llama la filtración y la subcobertura, vamos a ver de qué se trata esto. Y es un tema un poco, digamos, son básicamente manejos conceptuales, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir de largo, voy a ir avanzando yo despacio, digamos, con la presentación. Y al final, si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat, ¿no? Ahí al final de la presentación vamos respondiendo algunas preguntas. Ok, ¿qué cosa es la focalización, no? Entonces, la focalización, ¿qué implica, no? Básicamente es dirigir los recursos, los programas, los beneficios, ¿no? A grupos específicos de la población, ¿no? Que los identificamos como los más necesitados o los más vulnerables, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene esto de poder identificar grupos específicos para poder focalizar o dirigir los beneficios? Es justamente para maximizar la eficiencia del uso de los recursos. O sea, entendamos que los recursos no son ilimitados, ¿no? Los recursos siempre son limitados. Por tal, hay que siempre asegurar que estos recursos vayan al lugar que corresponde y a las personas que corresponden, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la focalización finalmente, ¿no? La focalización es un instrumento de la gestión pública. ¿Para qué? Para poder mejorar la eficiencia del gasto social, ¿no? ¿Y qué va a permitir? Va a permitir reducir justamente estos dos errores que ahora los vamos a explicar, los errores de filtración y los errores de subcobertura. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la filtración? La filtración es llamada también un error de inclusión, ¿no? Que se refiere a que el beneficio eh, que da un determinado programa social va a personas que no necesariamente pertenecen a ese grupo que tiene que darse beneficiado con este programa, ¿no? Es decir, no forman parte del grupo objetivo del programa, ¿no? Y se mide como el porcentaje de beneficiarios efectivos que no corresponden al grupo destinatario. Mientras tanto, la subcobertura es también llamada un error de exclusión, ¿no? Es que se refiere a la brecha que hay entre el grupo destinatario del programa y los que efectivamente participan en él. Es decir, aquellas personas o aquellos hogares que no reciben el beneficio del programa social, a pesar de que tienen todas las características de un hogar o de una persona que puede ser incluida en este programa, ¿no? Entonces, la focalización tiene algunos errores que son la filtración y esta subcobertura. ¿Qué tipos de errores vemos, por ejemplo, en la filtración, ¿no? Eh, esta filtración que lo llamamos nosotros errores de inclusión, ¿no? Se da, por ejemplo, cuando tenemos criterios de elegibilidad, ¿no? Donde, digamos, reciben personas que en realidad no tienen las características para ser elegibles para ese programa, ¿no? Desde el punto de vista de los criterios de elegibilidad que maneja el programa social. Desde el punto de vista de la pobreza, se da también cuando reciben beneficios hogares o personas que no son realmente pobres, ¿no? Mientras que el error de exclusión, ¿no? O de subcobertura se da cuando no reciben, de acuerdo a los criterios de elegibilidad, no reciben aquellos que sí efectivamente son elegibles, o sea, que tienen las características de un hogar que cumple con el programa social.
o desde el punto de vista de la pobreza también se da cuando no reciben aquellos hogares o personas que son realmente pobres, ¿no? Entonces, esos son errores que se dan producto de la focalización. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? De un error de inclusión en el programa, en el Padrón General de Hogares, en el PGH, ¿no? Por ejemplo, es cuando un hogar y sus integrantes han sido clasificados en el PGH como pobres o pobre extremo y le correspondería una clasificación de no pobre, ¿no? Por alguna razón, digamos, realmente tiene otras características que no se conocen bien y que lo hacen ser no pobre. Sin embargo, con la información que se levanta en campo, sale como una clasificación de pobre o pobre extremo, ¿no? Ese es un error de inclusión en el padrón general de hogares, ¿no? Eso se da también a veces cuando no se levanta correctamente la información en campo o cuando no se digita correctamente o cuando tiene otras características de el hogar o las personas que no se logran encontrar de repente en bases de datos administrativas, ¿no? Recordemos que para que un hogar obtenga una clasificación, además se consultan otras bases de datos, ¿no? Para determinar, por ejemplo, si tienen ingresos, ¿no? Mayores a un monto específico, o si tienen un vehículo, digamos, moderno, o si tienen ingresos y son registrados en la SUNAT, por ejemplo, ¿no? O si sus recibos de luz o tienen, digamos, un monto de facturación a partir de un monto hacia adelante. Todo este tema de cómo es que se determina una clasificación, todo eso que lo que hoy ya se hace mediante una metodología, lo van a saber más a detalle en la siguiente sesión, ¿no? Yo he estado viendo que tienen una sesión donde les van a explicar un poco la metodología y lo que se viene a futuro también, porque la metodología un poco va a cambiar, ¿no? En los temas de errores de exclusión en el padrón general de hogares, se da, por ejemplo, cuando un hogar y sus integrantes han sido clasificados como no pobres, ¿no? Y en realidad deberían haber sido clasificados como pobres o pobres extremos, ¿no? Esto también se da a veces por errores del algoritmo. Recordemos que el algoritmo de clasificación es un algoritmo estadístico, ¿no? Y por ser estadístico, también tiene un margen de error. Entonces, a veces se da que por errores estadísticos se da que clasifican a un hogar como no pobre cuando tiene características de pobreza. Además de esto, recordemos que tenemos en la clasificación básicamente tres niveles, ¿no? O eres no pobre, o eres pobre extremo. Algo que también ya está trabajando la Dirección General de Focalización para poder mejorar este algoritmo e introducir el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Además de estos tres niveles de pobreza eh, o de clasificación socioeconómica, se va también a incorporar el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Hoy por hoy, digamos, los programas sociales únicamente te dicen si eres pobre extremo, eres un posible usuario de mi programa, o si eres pobre, eres un posible usuario. Pero hay en realidad varios niveles entre que una persona es pobre y pobre extrema, ¿no? Niveles de vulnerabilidad. Hay hogares que basta que les suceda algo para que pasen de un nivel a otro muy fácilmente. Entonces, justamente para poder mejorar los niveles de focalización, ¿no? Y reducir aún más estos problemas de filtración o de exclusión, es que ya la DGFiS está trabajando en esta modificación o esta mejora del algoritmo que seguramente ya en los próximos meses se va a poder informar a todos ustedes, ¿no? Cómo va a funcionar a partir de ahora estos niveles. Entonces, esto es un poco lo que es la inclusión y la exclusión o la subcobertura, ¿no? Y algunos ejemplos de cómo sucede esto. Ahora, ¿qué medidas se dan, o sea, normalmente para minimizar este tipo de errores, ¿no? Una de las medidas, obviamente, como ya se los explicaba en la lámina anterior, es mejorar los sistemas de identificación y selección. Cuando les hablaba yo de
cambios en el algoritmo, ¿no? De poder introducir el concepto de vulnerabilidad y de tener mayores niveles de la clasificación socioeconómica, me refería justamente a este primer punto, que es el mejoramiento de los sistemas de identificación y selección. Además, algo muy importante es aprovechar la tecnología, ¿no? Usar tecnología, bases de datos actualizadas, seguir ampliando las bases de datos administrativas que podamos nosotros ubicar en el Estado para poder cruzar información con la del hogar, con lo de los integrantes, ¿no? Y poder identificar con mayor precisión cuáles serían estos beneficiarios elegibles, ¿no? Luego, también tenemos lo que le llamamos la simplificación de procesos, ¿no? A veces, justamente la complejidad que se dan en algunos trámites hace que los ciudadanos desistan de postular a un programa social, ¿no? Entonces, también este es una traba, digamos, para que poder reducir un poco la subcobertura, ¿no? Reducir esta complejidad en los trámites para acceder a los beneficios. Lo otro es el monitoreo y la evaluación continua, ¿no? Que se trata de implementar justamente mecanismos de seguimiento, revisiones regulares de la información, ¿no? Para ajustar los programas, asegurarnos de que los recursos lleguen realmente a quienes lo necesitan, ¿no? Hay que entonces siempre estar analizando la información de cómo se van dando las clasificaciones o cómo se van dando los beneficios en el Estado. Y finalmente, otra de las medidas que también se pueden hacer para minimizar este tipo de errores es la transparencia y la participación comunitaria o ciudadana, ¿no? Que es involucrar básicamente a la comunidad, ¿no? En el diseño y la supervisión de los programas, ¿no? Para asegurar que estos aborden adecuadamente las necesidades locales y se minimicen las oportunidades de malversación o abuso, ¿no? Esto ya está puesto también en la ley del SINAFO, ¿no? El hecho de que haya transparencia y que la ciudadanía participe en los temas de focalización. Entonces, podemos decir que la gestión adecuada de la filtración y la subcobertura es crucial. ¿Ok? ¿Para qué? Para la eficacia y la eficiencia de las intervenciones sociales y para asegurarnos que estos recursos que son limitados en el Estado, ¿no? Se utilicen de manera más justa y productiva posible. Por eso es tan importante esos dos errores que se dan en la focalización y poderlos mantener controlados, ¿no? Ahora vamos a ver un poco lo que es el Sistema Nacional de Focalización, lo que es el SINAFO, ¿no? Un poco viendo cuál es el objetivo del SINAFO, ¿no? El objeto del SINAFO es la asignación eficiente de los recursos públicos de las intervenciones públicas definidas en el marco de la política social del Estado, ¿no? Contribuyen al cierre de brechas, a los problemas de carencias, a dichas intervenciones que buscan resolver. Entonces, para esto es que se creó el Sistema Nacional, ¿no? Es el proceso, este sistema nacional, mediante el cual se pueden implementar estos procesos de identificación, elegibilidad, afiliación y egreso con un enfoque de resultados en el ciudadano, ¿no? Y no acotado solamente al proceso de obtención de la clasificación socioeconómica. Recordemos que la clasificación socioeconómica puede ser, ¿no? Uno de los criterios de selección de un programa social. No necesariamente es parte de los criterios de selección, ¿no? Pero además de la clasificación, los programas sociales normalmente tienen más criterios de selección, ¿no? Y la clasificación puede ser uno de ellos, ¿no? Entonces el SINAFO, con este sistema nacional, nos permite implementar estos cuatro procesos, ¿no? Entonces, el proceso de identificación, ¿no? De identificación, que es básicamente poder identificar al ciudadano que va a ser parte de nuestro registro social, ¿no? A través de RENIEC, que básicamente es donde tenemos la información del acta de nacimiento, el certificado de nacido vivo o el documento nacional de identidad. Además de estos documentos nacionales, ¿no? Ya se han incorporado, ya se han hecho convenios con migraciones
para poder incorporar a los migrantes, tanto con un documento que es el carnet de extranjería y también con el documento que es el CPP, ¿no? El carnet temporal de trabajo. Entonces, con estos dos documentos ya son documentos válidos digamos, podemos identificar a estas personas, dado que ya tenemos una validación directa con migración. Luego está el proceso de elegibilidad, ¿no? Como yo les decía, la elegibilidad es el proceso por el cual se inspeccionan la información que ha sido levantada en campo del hogar y además con otras bases de datos y se comparan contra los criterios de elegibilidad que ha definido el programa social, ¿no? Uno de esos criterios, como les decía, podría ser la clasificación socioeconómica. Por eso es que aquí aparece, ustedes ven en el gráfico que la clasificación está como un cuadrito aparte, pero además tiene otros criterios categóricos, ¿no? Algunos también ven el tema del mapa de pobreza para poder hacer los criterios de elegibilidad. Luego está nuestro proceso, el proceso que tiene que implementar un programa social, que es el proceso de afiliación, ¿no? Que es el proceso mediante el cual ya un usuario entra al programa, ¿no? Digamos, cada programa social tendrá que definir cómo es su proceso de afiliación dentro de la intervención, ¿no? Y finalmente tenemos un último gran proceso que le llamamos proceso de egreso, que es cuando un usuario sale ya del programa, ¿no? De las intervenciones sectoriales o las intervenciones regionales y locales, ¿no? Entonces, la intervención pública focalizada o la IPF o el programa social debe de definir claramente cuáles son esos criterios para determinar que un usuario ya sale o egresa de su programa, ¿no? Entonces el SINAFO, como ven, es este sistema nacional que lo que permite es poder implementar estos cuatro procesos en las intervenciones públicas focalizadas, ¿no? Básicamente, estos cuatro procesos están soportados por el ente rector, que es es el MIDIS, ¿no? Sí, y es el que elabora y define cuáles son las normas, cuáles son los lineamientos y los procedimientos que deben de regir en estos cuatro procesos, ¿no? Y además una plataforma que se le llama el MIS, el Mecanismo de Intercambio de Información Social, que es la plataforma que se quiere implementar para poder intercambiar información entre todos los actores que participan del proceso, ¿no? ¿Para qué? Justamente para tener mejores datos, datos más confiables, organizados, que estén clasificados y que este intercambio sea en tiempo real, ¿no? Hoy por hoy, eh, el MIDIS, digamos, se sirve de algunas bases de datos administrativas, como yo les decía, de SUNAT, SUNARP, ¿no? De los servicios eléctricos, etcétera, para poder determinar de mejor manera cuál es la clasificación socioeconómica de un hogar, ¿no? Sin embargo, hay otras bases de datos de otras entidades que también pueden ser aprovechadas, ¿no? Por ejemplo, podría ser del Ministerio de Educación, podría ser del Ministerio de Trabajo. Ya pronto también vamos a incorporar base de datos del Ministerio de Trabajo. Eh, y así, ¿no? Migraciones también es otra base de datos que se consulta. RENIEC, obviamente, para el tema de la identificación de las personas. Entonces, lo que se quiere con este mecanismo de intercambio de información social es tener una sola plataforma donde todas las entidades o todos los actores que conforman el Sistema Nacional de Focalización puedan también ser beneficiados con la información que se maneje aquí, ¿no? Y todos, entre todos, podamos intercambiar información. Y como dice ahí, información confiable, ¿no? Que bajo ciertos estándares para poder estar dentro de esta plataforma, ¿no? Todo esto vamos a explicarlo un poquito más adelante de cómo es que se va a implementar y también viene a través de lo que es el proyecto del Banco Mundial, ¿no? Ok, ¿cuáles son los integrantes del SINAFO? ¿No?
Aquí aparece en primer lugar esta entidad que se llama Office, ¿no? Se los voy a explicar también más adelante. El Office es el nuevo organismo de focalización e información social. La DGFIS, la Dirección General de Focalización e Información Social, va a pasar dentro de poco ya a ser ahora un organismo técnico especializado, ¿no? Un organismo independiente que depende, de hecho depende del MIDIS, pero independiente de su administrativo y, y técnico, ¿no? Entonces, se va a crear ahora este organismo, eh, que justamente es la entidad que va a estar liderando o va a estar a cargo del SINAFO, ¿no? Es la entidad que va a estar generando las normas, los procedimientos, como siempre se han hecho a través del MIS, pero ahora va a ser a través de este organismo, ¿no? Es el que va a implementar y va a administrar lo que es el mecanismo de intercambio de información social que les comentaba hace poco. Y el MIDIS es el que va finalmente proponer los resultados de la política social, como siempre lo ha hecho, elabora la lista de las intervenciones públicas focalizadas en coordinación con el organismo de focalización e información social y es miembro del consejo directivo de este organismo de focalización, ¿no? Y luego tenemos a las entidades responsables de las IPF, que serían los sectores básicamente, son los que diseñan y elaboran el sustento técnico para la propuesta de creación de una intervención pública focalizada, ¿no? Una intervención pública focalizada es un programa social, básicamente, ¿no? Y elabora también y aprueba el documento técnico definitivo. Les voy a explicar después en una siguiente lámina qué cosa es el DTD o el documento técnico definitivo para la creación de las IPF. También están como parte integrante del SINAFO las entidades a cargo de las IPF, o sea, son las que ejecutan finalmente el programa, ¿no? Tipo Juntos, Pensión 65, Contigo, ¿no? Esas son las entidades a cargo de las IPF. Son las que justamente implementan estos cuatro procesos que vimos hace un momento, que son los cuatro procesos del SINAFO: la identificación, la elegibilidad, la afiliación y el egreso, ¿no? Ellos se encargan de implementar estos cuatro procesos. Luego están justamente los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, que son los responsables del empadronamiento, ¿no? Y la sistematización y jurisdicción y custodia de la información que recogen de su población, ¿no? Y los gobiernos regionales que también podrían empadronar en casos excepcionales, ¿no? Eso es algo que todavía se va a normar correctamente. Pero podría ser, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, que existan conflictos limítrofes en donde ninguno de los dos distritos, y ha pasado y lo hemos visto, pueden empadronar a veces por estos conflictos limítrofes. Entonces, una idea es que quizás el gobierno regional puede entrar a tallar ahí y hacer el empadronamiento. Entonces, esto también los gobiernos regionales difunden y apoyan las labores del SINAFO, ¿no? Y promueven espacios de rendición de cuentas. Luego están las IAS, ¿no? Que son los ministerios, los diferentes sectores, que establecen los resultados de la política social, evalúan y aprueban la lista de intervenciones públicas focalizadas a propuesta de la oficina del organismo de focalización e información social. También como parte integrante del SINAFO está el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Con ellos se alinean los documentos técnicos definitivos, ¿no? Los programas presupuestales y promueven el uso de la información del registro de información social para sustento de las decisiones de asignación presupuestal. Es decir, más adelante vamos a ver también qué cosa es el registro de información social, qué cosa es lo que se quiere hacer con este registro, que va a ser un registro nacional de información de todas las personas y hogares del Perú para poder diseñar mejores políticas públicas, ¿no? También como parte integrante es el RENIEC, justamente es una entidad importante porque ellos nos dan todo el tema de la identificación de las personas, ¿no? Entonces nos dan lo que es el padrón nominal de niños y niñas, nos dan el RUI-PN, que es básicamente todos los ciudadanos que tienen un documento
de identificación nacional, ¿no? Eh, y también está el INEI como parte integrante, como los que nos proveen el marco censal nacional, ¿no? Todo esto, tanto el RENIEC como el INEI, básicamente también están dentro de lo que es el mecanismo de intercambio de información social, ¿no? Además de estas entidades, hay otras entidades que también van a formar parte de este mecanismo, como es el MINSA, ¿no? Eh, También tenemos el propio MIDIS, el MIDIS que va a poder integrar lo que es el Registro Nacional de Usuarios, es decir, tener una base de datos de todos los usuarios de los programas sociales a nivel nacional, ¿no? El MIDIS va a tener esa base de datos, el MIDIS va a manejar lo que es hoy lo que se llama el PGH, el Padrón General de Hogares, pero que se va a llamar ahora Registro de Información Social, y otras bases de datos de otros sectores, otros ministerios, otras entidades que también van a formar parte de este mecanismo de información social, ¿no? Ahora, ¿qué busca entonces el SINAFO, ¿no? Transparenta las prioridades de la política social del Estado, ¿no? Así como los resultados que se espera alcanzar en la vida de los ciudadanos. Las prioridades de la política social del Estado, ya hay unas prioridades que se han definido, que tienen esta vigencia del 2023 al 2030, ¿no? Y aquí en la parte derecha van a ver un poco cuáles son esos resultados que se han priorizado y ya están definidos cuáles son los indicadores emblemáticos que van a apuntar a estos resultados, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la reducción de la pobreza monetaria y cerrar las brechas de desigualdad se van a medir a través de dos indicadores: la tasa de pobreza monetaria total y el porcentaje de personas con algún seguro de salud, ¿no? Ambos ya tienen una línea base y tienen una meta al 2030, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, también como estos resultados, hay cada uno, por ejemplo, promover el desarrollo infantil temprano, con base de datos para la inclusión y bienestar, ¿no? Que tienen estos cuatro indicadores, que es porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia, porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición eh, crónica, porcentaje de niños y niñas de 9 a 12 meses con comunicación verbal a nivel comprensivo y expresivo apropiada para su edad, y el porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses que caminan con propia iniciativa sin necesidad de tenerse para lograr el equilibrio. Entonces, así como eso, tenemos otros resultados, otras prioridades, digamos, de la política social del Estado, ¿no? A través de estos resultados, y cada uno con sus indicadores ya establecidos, con la línea base al 2023 y con su meta al 2030. Entonces, ahora, ya hemos visto qué cosa es el SINAFO, veamos qué cosa es el CISFO, ¿no? Entonces, vimos que el SINAFO es el Sistema Nacional de Focalización, está a cargo de este sistema, es el MIDIS, ¿no? Y como parte integrante están todos los ministerios responsables de las IPFs, ¿no? De las intervenciones públicas focalizadas o de los programas sociales, que también tienen la responsabilidad de implementar estos cuatro procesos, ¿no? La identificación, elegibilidad, afiliación y egreso, ¿no? Y para los casos de focalización individual, uno de los criterios de selección podría ser la clasificación socioeconómica. ¿Y quién es el que genera esta clasificación socioeconómica? Justamente es el SISPO, el Sistema de Focalización de Hogares, ¿no? Cuyo parte integrante importante justamente son los gobiernos locales a través de las unidades locales de empadronamiento, ¿no? Que son los que recogen finalmente la información en campo, ¿no? La recogen a través de las fichas, que ya las conocemos, las fichas S100, la ficha FSU, que es la ficha socioeconómica única, ¿no? Se utilizan también bases de datos administrativas y en base a un algoritmo o una metodología se obtiene cuál es la clasificación socioeconómica del hogar. Con este dato, además de otros criterios de selección que tengan los diferentes programas sociales, podrían ser posibles usuarios de estos programas, ¿no? Como Lurahui Perú, ahí vemos Beca 18, Contigo, Mi Vivienda,
¿no? El SIS, pensión 65, juntos, etcétera. Entonces, es el CISPO el encargado, ¿no? CISPO, donde la ULE, donde el gobierno local es parte integrante, es el encargado de generar esta clasificación socioeconómica, ¿no? Entonces, como veíamos acá, el SINAFO es el Sistema Nacional que permite transparentar los resultados de las políticas que vimos en las láminas anteriores, ¿no? Mejora el diseño de los programas sociales y subsidios existentes, ¿no? Promueve la creación de nuevos programas sociales y subsidios para atender justamente las necesidades específicas de una parte de la población, reconociendo la naturaleza múltiple de sus desafíos y barreras. Y no solo las dimensiones económicas. Por eso es que se decía que no solamente la clasificación socioeconómica es el criterio de selección, ¿no? Además, hay otros criterios que también tienen los programas sociales. Y también fortalece lo que es el proceso de selección de beneficiarios, ¿no? Promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Eso un poco ya está alineado con lo que yo les decía, cuáles eran las medidas para reducir un poco la filtración y la subcobertura, justamente es la transparencia, ¿no? Perdón un ratito. Y bueno, el CISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, es el sistema intersectorial, ¿no? E intergubernamental, mediante el cual se identifican las personas y los hogares en situación de pobreza, ¿no? Con la clasificación socioeconómica. Y se registran en el Padrón General de Hogares. Este padrón luego es consultado por los programas sociales y diferentes subsidios del Estado para que los puedan considerar como posibles o potenciales usuarios, ¿no? De acuerdo a sus criterios de elegibilidad definidos en su documento de gestión, este documento que le llamamos el documento técnico definitivo, ¿no? Y en el marco del SINAF. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco lo que son algunas mejoras o innovaciones al sistema, al SINAF, ¿no? Entonces, un primer punto como mejora que se está dando al SINAFO, un tema de fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización, es la creación o la constitución de este organismo técnico especializado, ¿no? Que le llamamos el OFICE o el Organismo de Focalización de Información Social. En el 21 de diciembre del 2023 salió publicado el decreto legislativo 16.2. Este decreto legislativo crea este nuevo organismo, ¿no? Y, y cómo es que lo crea, ¿no? Lo que trata es de contribuir a una adecuada identificación de la población vulnerable para acceder a las intervenciones sociales del Estado y lograr una mayor eficiencia del gasto social, ¿no? Y poder lograr los objetivos de la política social del Estado, ¿no? En ese marco, ¿no? Es que hay un marco de fortalecimiento del SINAF. Y en ese marco de fortalecimiento es que nace la necesidad de crear un organismo técnico especializado. ¿Para qué? Para que pueda planificar, supervisar las acciones de carácter multisectorial e intergubernamental de las intervenciones públicas focalizadas o las intervenciones políticas sociales del Estado de largo plazo, ¿no? Y para poder hacer eso se necesitaba un organismo que tenga un alto grado de independencia funcional. Por eso es que nace esta necesidad de un organismo técnico especializado que va a depender del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, es independiente para todo su funcionamiento administrativo y técnico, ¿no? Entonces, lo que se nos viene a futuro es que la Dirección General de Focalización e Información Social va a pasar ahora a ser una entidad independiente que se va a llamar el Organismo eh, de Focalización e Información Social, el OFICE, ¿no? Esto se va a dar ya en los próximos meses, ya se están elaborando en este momento los respectivos reglamentos de organización y funciones, tanto del MIDIS, porque obviamente ya va a salir una dirección general del ministerio, y para la creación de este nuevo organismo, ¿no? Entonces esto se va a dar en los próximos meses con miras a que eh, al inicios del siguiente año ya empiece a funcionar este nuevo organismo, ¿no?
¿Cuáles serían estas líneas de trabajo y los productos que va a administrar este organismo de focalización e información social, ¿no? Tenemos la generación y gestión de información social. ¿A través de qué? De lo que sería el registro de información social o el RIS, ¿no? Lo que hoy conocemos como el Padrón General de Hogares, que básicamente el Padrón General de Hogares es un padrón o una base de datos que contiene información de hogares e integrantes que solicitaron una clasificación socioeconómica, ¿no? Lo que se quiere con un registro de información social es mantener información de todos los hogares, ¿no? A nivel nacional. No solamente hogares que puedan requerir de una clasificación, sino todos los hogares a través de diferentes instrumentos que se quieren implementar, que pueden ser instrumentos de autorregistro igual, ¿no? Eh, y también de levantamiento de información en campo, como hoy se hace a través de las unidades locales de empadronamiento. Este registro de información social no solamente tendría información pues del hogar, su ubicación y sus integrantes, ¿no? Como siempre como siempre está en el Padrón General de Hogares. También va a tener todas las otras características socioeconómicas que se levantan en la ficha socioeconómica única, por ejemplo, ¿no? Hay mucha información que se recoge del hogar que al día de hoy no se está explotando esa información, ¿no? Tenemos información de las características de las viviendas, tenemos información socioeconómica de los integrantes del hogar. Entonces, lo que se quiere a futuro es que esta información pueda ser utilizada por las diferentes entidades que diseñan nuevas intervenciones, ¿no? Incluidos los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que también diseñan diferentes intervenciones, ¿no? Entonces, imagínense que podamos tener un registro de información social donde un gobierno local pueda acceder a esta información de su distrito y de repente quieren ellos hacer o quieren implementar un proyecto de, no sé, de agua potable en ciertas zonas, ¿no? Entonces, esta información te permitiría identificar dónde están estos hogares o dónde está localizado los principales focos de pobreza o de hogares que no tienen este servicio, ¿no? Recordemos que parte de la información que hoy ya se recoge en campo con estos barridos masivos que ya se están haciendo, que se iniciaron el año pasado, ¿no? Con el decreto de urgencia, y hoy se han continuado en 228 nuevos distritos, recogen ya información georreferenciada. O sea, ya podemos saber exactamente un hogar dónde está ubicado en el mapa, ¿no? Y además de eso podemos saber no solamente dónde está ubicado, sino cuáles son las características de ese hogar, las características socioeconómicas de ese hogar. Imagínense también, de repente, el Ministerio de Educación quiere implementar un nuevo colegio. Con esta información podrían saber dónde se ubica la mayor concentración de niños que no asisten al colegio o donde podría ser mejor poner un colegio más cercano, ¿no? Porque no tienen un colegio muy cercano a su hogar. Entonces, es información que se puede explotar por diferentes sectores en realidad, ¿no? Para mejorar justamente el diseño de las intervenciones. Entonces, eso es lo que aspira ser el registro de información social. Eso es lo que tiene ya en planes la Oficina de Focalización e Información Social, este nuevo organismo, ¿no? De poder consolidar este registro, ¿no? Que no solamente sea un padrón general de hogares donde tenemos clasificaciones socioeconómicas, sino que podamos tener mucha más información y información a la mano que se pueda explotar, ¿no? Entonces, esta información, como dice ahí, el registro de información social, el levantamiento de información socioeconómica de los hogares a cargo de las ULES, ¿no? De las 1.891 municipalidades, ¿no? Esta información siempre va a estar a cargo de las municipalidades, porque obviamente es el punto más importante que tenemos dentro de los actores del CISFO, que conocen sus zonas, conocen a los hogares, conocen a las personas, ¿no? Además de esto, este registro de información social se va a, digamos, va a mejorar la calidad de la información justamente a través de registros administrativos que se puedan sumar a este mecanismo de intercambio de información social.
como es el caso de los seguros de salud a través de su salud. SUNARP, hoy SUNARP se utiliza para lo que es tenencia de vehículos, ¿no? Ya se está usando el tema de planillas, tanto públicas como privadas, o Sinermin para los temas de la facturación de energía eléctrica, SUNAT, ¿no? Entre otras bases de datos que también pueden ser usadas, ¿no? Y pueden ser cruzadas. Por ejemplo, podríamos a futuro usar una información del Ministerio de Educación para determinar si una persona te dijo, tengo un hijo y este hijo está en primer grado, ¿no? Con una base de datos administrativa podemos determinar si realmente está en primer grado, si realmente está estudiando, ¿no? Entonces, ese tipo de base de datos que también podemos aprovechar va a mejorar notablemente lo que es la calidad de la información, que también es otro de los objetivos que tiene esta oficina de este organismo de focalización de información social y el registro de información social, ¿no? Otro de los instrumentos que también va a manejar el Office es el Registro Nacional de Usuarios, ¿no? El RNU. Este registro va a tener información de usuarios de las intervenciones públicas en el marco de la política social, ¿no? Para su trazabilidad en el tiempo y de la oferta de los servicios en territorio. Pero vamos a poder tener información a la mano de un usuario, una persona, un hogar, ¿no? A qué programas sociales está inscrito, ¿no? A cuáles ha estado, toda la trazabilidad de su registro en el programa social. Y toda esta información, obviamente, en línea y disponible para diferentes actores que participan del SINAF. Y luego tenemos esta gran plataforma que les comentaba yo en láminas anteriores, que es el Mecanismo de Intercambio e Información Social, el MIS, ¿no? El MIS está puesto desde la creación del SINAFO, ustedes pueden consultar y van a ver que ahí aparece el MIS, sino que no ha habido digamos, la oportunidad para poderlo implementar, dado que se necesitan, pues, recursos para poder implementar este tipo de plataformas, ¿no? ¿Qué hace el MIS? Integra e interopera información del RIS, del Registro de Información Social, y otros registros administrativos, y los pone a disposición de las entidades para el diseño, implementación o evaluación de las políticas públicas, ¿no? La idea que todas las intervenciones públicas focalizadas que se sumen a esta plataforma van a poder tener o van a poder aprovechar estas bases de datos que van a estar disponibles en esta plataforma. Ahora, más adelante les voy a mostrar justamente uno de los impulsores para poder hacer para poder implementar este mecanismo es este proyecto de inversión que se está formulando con el Banco Mundial, ¿no? Luego les voy a explicar un poco más a detalle de qué se trata este proyecto de inversión. Luego tenemos este organismo que es el que conduce el Sistema Nacional de Focalización, ¿no? El SINAF, y brinda la asistencia técnica y supervisión al proceso de focalización de las intervenciones públicas focalizadas, estas IPFs. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué? De este otro instrumento que le llamamos el documento técnico definitivo, el DTD, ¿no? El DTD es un documento que deben de elaborar todas las intervenciones públicas focalizadas y es un documento que va a plasmar, ¿no? Claramente toda todo lo- todos los criterios o toda la definición que tienen para poder implementar sus cuatro procesos. El proceso de identificación, el proceso de elegibilidad, de afiliación y egreso de las IPFs, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los roles? ¿Y cuáles son las fuentes de información que usan? Entonces, para poder tener una intervención pública focalizada dentro del SINAFO, necesariamente tiene que tener este documento técnico definitivo aprobado, ¿no? ¿Aprobado por quién? Por las IAS. Eh, Esta lista de intervenciones públicas focalizadas que logran tener este documento, ¿no? Terminado y aprobado, ya son intervenciones públicas focalizadas como acreditadas por el SINAFO. Entonces, para eso,
la Office brinda asistencia técnica para que puedan lograr esta acreditación, ¿no? Eh, la Office también, o perdón, el Office evalúa la aplicación de las etapas de focalización de las IPF, o sea, evalúa que hayan implementado los procesos de identificación, elegibilidad, afiliación y egreso de acuerdo a lo que se indicó en su documento técnico definitivo, ¿no? El Office es el que va a estar supervisando y evaluando esto. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito más a detalle lo que ya les he estado comentando sobre el registro de información social, ¿no? Y le hemos llamado a esto construyendo un registro social de hogares. Entonces, cuál es la ruta que se ha venido dando para llegar a tener este registro social, ¿no? Recordemos un poco la historia. Eh, el SISFO, ¿no? El Sistema de Focalización de Hogares, nació en el 2004, ¿no? ¿Y dónde estaba antes el sistema de focalización de hogares? Estaba en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ellos tenían a cargo este SISFO cuando recién se creó. Y lo que hicieron la primera vez fue contratar al Instituto Cuanto, ¿no? Para levantar información en campo de los hogares, de las principales ciudades del país. Levantaron información y con eso empezaron el sistema de focalización de hogares, con esa base de datos recogida en campo, ¿no? Esto fue entre el 2004 al 2011, funcionó el SISFO en el MEF, ¿no? Luego, a partir del 2011, el SISFO pasa ahora al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Con la creación de este ministerio en el 2011, se decide justamente que el SISFO pase a este nuevo sector, ¿no? Eh, y el MIDIS, ¿qué es lo que hace en ese año? Contrata al INEI, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, para hacer también un barrido de hogares, ¿no? Para levantar información de todos los hogares del país. Esto fue entre el 2012 y el 2013. Se empezó a procesar esta información y se cargó al Padrón General de Hogares recién en el 2014 y 2015, ¿no? Y bueno, como sabemos ya, en el tema de hogares, eh, es muy volátil la información de los hogares, ¿no? Va cambiando muy rápidamente. Entonces ya se imaginan esa información que se levantó por el INEI entre el 2012 y el 2013, cuando se empezó a cargar entre el 2014 y el 2015, obviamente ya tenía mucha información desactualizada, ¿no? Pero bueno, esa fue la información que se tenía en ese momento, ¿no? Em, Y justamente a raíz de eso es que se promueve la constitución de las unidades locales de focalización. En ese tiempo se llamaban las ULF, ¿no? Unidades locales de focalización, que luego pasaron a ser unidades locales de empadronamiento, las ULES, ¿no? Entonces, justamente por estos problemas que hubieron en el levantamiento de esta información, aparte del INEI, sabemos que el INEI es una entidad básicamente estadística, ¿no? Es una entidad que su especialidad es contar cabezas, básicamente, para fines estadísticos, y no tanto para registros administrativos, no tiene esa especialidad. Por eso es que mucha de la información que se cargó del INEI es información que a veces no está bien validada, ¿no? No ha sido bien validada, entonces pueden haber errores en los números del DNI, etcétera, ¿no? Y esto se ha visto reflejado cuando hubo el tema de los bonos, ¿no? Cuando se entregaron los bonos y no se tenía información, ¿no? De todos los hogares a nivel nacional, se vio esa brecha que existía en el Padrón General de Hogares y se utilizó la información también del INEI para poder otorgar estos bonos, se vio muchos errores, ¿no? Y ahí se evidenció que esa información no había sido muy bien validada, ¿no? No estaba muy limpia. Pero bueno, como les digo, eso es lo que se hizo en su momento y con lo que también se alimentó el Padrón General de Hogares, ¿no? Luego ya para el 2015, ¿no? Que ya nacen las unidades locales de empadronamiento, ya se otorga competencia exclusiva del recojo de información a los gobiernos locales, ¿no? Es que ya empiezas a hacer el levantamiento
a través de estas unidades locales de empadronamiento, ¿no? Se concluye la constitución de estas ULES, ¿no? En cada distrito del país y se empiezan a usar bases de datos administrativas para poder mejorar la calidad de la información en el Padrón General de Hogares, ¿no? Los seguros privados, de salud, la declaración de impuestos, tenencia de vehículos, padrón nominal, lo que les comentaba anteriormente. En el 2023, esto ya viene ya eh, el año pasado, ¿no? Más reciente, se transfieren recursos a través de un decreto de urgencia a 60 gobiernos locales priorizados para hacer lo que le llamamos nosotros el barrido focalizado, ¿no? El barrido masivo focalizado. Eh, Básicamente lo que se hizo aquí fue establecer a través de un estudio que hizo el INEI sobre cuáles eran las eh, manzanas de los distritos urbanos más grandes del país que tenían el mayor foco de pobreza, de acuerdo a este estudio del INEI. Y eh, el año pasado hubo una conversación con el MEF donde se logró que se pueda sacar este decreto de urgencia para poder asignarle recursos a 60 distritos que tenían las ciudades más grandes con los focos de pobreza más grandes en las zonas urbanas. ¿Por qué se dio en las zonas urbanas? Porque cuando se analizó el Padrón General de Hogares, se vio que la mayor cobertura la tenían las zonas rurales, mientras que las zonas urbanas habían disminuido su cobertura y más aún con el impacto de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las personas no podían salir de sus casas a ir a la municipalidad a solicitar una clasificación, ¿no? Y todo lo que ya hemos vivido. Entonces, ¿y por qué las zonas urbanas tienen menor brecha, o mejor dicho, mayor brecha que las zonas rurales? Porque históricamente los programas sociales han apuntado siempre a las zonas rurales. Entonces, los pobladores de las zonas rurales conocen mucho mejor que existen los programas sociales, conocen mucho mejor lo que es el SINAFO, conocen lo que es una clasificación socioeconómica, mientras que las zonas urbanas, dado que los programas sociales no apuntaban a estas zonas, entonces muchas familias, muchos hogares, muchas personas no conocen lo que era una clasificación, no conocen lo que es el CISFO, no conocen que existe la posibilidad de poder acceder a un programa social. Entonces, al analizar la información y al darnos cuenta de esto, es que se optó por tratar de cerrar brechas en las zonas urbanas. Este año, en 2024, nuevamente eh, se habló con el MEF para poder ampliar la cantidad de distritos, ¿no? El año pasado fueron 60 distritos, este año han sido 228 distritos y estamos en este momento en pleno levantamiento de información del barrio focalizado, ¿no? El año pasado fueron, si no me equivoco, 1,6 millones de hogares la meta, ¿no? Este año son 2,1 millones de hogares la meta. Entonces, en total, lo que tendríamos dentro del padrón son 4 millones de hogares adicionales o actualizados, ¿no? Eh, Igual como dice ahí en la columna del 2023, uno de los puntos que se empezó a trabajar también es la formulación del proyecto de inversión de endeudamiento con el Banco Mundial, ¿no? Por 70 millones de dólares. Eh, Básicamente para mejorar la parte tecnológica de todo lo que es el SINAP. Después les voy a explicar más a detalle un poco más de qué se trata el proyecto. Ya en el año 2024, como les indicaba, se incrementó este año, ya estamos en pleno empadronamiento masivo de 228 distritos, cuya meta es 2,1 millones de hogares, ¿no? Y que finalmente, llegando a esta meta, tendremos 4 millones de hogares georreferenciados, ¿no? Recordemos que para estos empadronamientos masivos que se han hecho tanto el año pasado como el que se está haciendo ahora, una de las innovaciones es que se están georreferenciando los hogares, ¿no? Ya se tiene un aplicativo en celular donde todos los empadronadores, antes de
de aplicar una ficha georreferencia en el hogar, ¿no? Como parte también de de esta ruta hacia el registro social, perdón, como parte de esta ruta hacia el registro social, está la creación del organismo técnico especializado, el que ya les comenté en la lámina pasada, está la creación del Office, ¿no? Luego tenemos la creación de lo que es el registro social, lo que les también comenté, ¿no? Pero no solamente la creación de la base de datos como tal, de un registro de información social, sino la ampliación del uso del registro social para el diseño e implementación de intervenciones, ¿no? Lo que también les comentaba, o sea, lo que se quiere es que se aproveche la información que se recoge en campo, que no solamente quede para la generación de una clasificación y nada más, que además esa información pueda ser utilizada para poder explotarla y para poder tomar buenas decisiones, mejores decisiones y diseñar mejores intervenciones. Ya tenemos en este 2024, ¿no? El proyecto de inversión orientado a las tecnologías de la información. En este momento ya el proyecto de inversión está en la etapa de lograr la factibilidad, ya está digamos, en el MEF, eh, esperando que le puedan dar la factibilidad. Si todo va bien, digamos, este año podría ser aprobado, con lo cual a inicios del siguiente año, justamente donde va a empezar a funcionar también el organismo técnico especializado, eh, empezaría este proyecto de inversión, ¿no? Donde ya les voy a explicar también de qué se trata el proyecto. Y se aprobaría también la lista de intervenciones públicas focalizadas, pero que ya tienen un documento técnico definitivo aprobado, es decir, la aprobación de una lista de intervenciones acreditadas, ¿no? Y como algo que también les mencioné en las láminas anteriores, con respecto a la metodología para la determinación de la clasificación socioeconómica, ¿no? Si se acuerdan que yo les decía, hoy tenemos estas tres clasificaciones de no pobre, pobre o pobre extremo, ¿no? Y que ahora se está ya trabajando en incorporar el nuevo concepto de vulnerabilidad, ¿no? Para poder ampliar la gama de niveles de clasificación socioeconómica que nos permitiría o que les permitiría a los programas sociales a poder focalizar mejor a sus usuarios. Y con eso disminuimos las filtraciones y la subcobertura, ¿no? Entonces, este es el camino o la ruta que se está siguiendo para tener el registro social. ¿Cuál es la perspectiva de implementación del registro social? El registro social no es un invento del Perú, ¿no? No es que se nos haya ocurrido hacerlo. Esto ya lo hemos venido viendo y lo hemos venido intercambiando con diferentes países, ¿no? Eh, el, el- el señor Javier Paulini, que es nuestro director general, una de sus estrategias es justamente hacer conexión con los diferentes países que también tienen estos sistemas de focalización, ¿no? O estos registros sociales. Y hemos empezado a ver cómo es que se hace en otros países, ¿no? Hemos tenido reuniones, ya tenemos, de hecho, una red latinoamericana de contactos de instituciones que tienen sus programas de focalización y regularmente tienen muchas reuniones, hay intercambios de información, hay talleres donde van explicando cada país cómo hace las cosas en las diferentes etapas del tema de focalización, ¿no? Cómo manejan la calidad de la información, cómo manejan el recojo de información en campo, cómo es que usan la información, ¿no? Entonces, ya se ha tenido estos intercambios con diferentes países. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso del registro de hogares para determinar la clasificación socioeconómica, hemos visto las experiencias de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Perú, ¿no? Donde básicamente la clasificación socioeconómica es un trámite opcional,
¿no? Para poder acceder a intervenciones sociales. Hoy, ¿cómo funciona? ¿No? Como ustedes saben, los hogares o las personas, cuando quieren acceder a un programa social, pues tienen que ir a la municipalidad y solicitar una clasificación socioeconómica. Por eso dicen que el trámite es opcional, ¿no? Un poco que esta nueva metodología que hemos introducido desde el año pasado y este año con los barridos masivos, cambia un poco el esquema y ya no esperamos a que el usuario vaya a la municipalidad, sino que ahora nosotros estamos, a través de las municipalidades, están yendo a casa por casa a recoger información, pero sigue siendo opcional, porque si el hogar no quiere empadronarse, no se le puede obligar a empadronarse, ¿no? Entonces, sigue siendo opcional. Luego el objetivo, ¿no? Obviamente el objetivo principal y los esfuerzos se centran para el tema del registro social de estos países, e igual en Perú, se centran en registrar a los pobres, ¿no? Ese es el objetivo principal que tienen estos registros sociales, ¿no? Pero ¿qué pasa en países como Chile o Colombia, ¿no? Que están un poco más desarrollados con el tema del registro social? Ahí un poco ya incluyen información de toda la ficha completa. O sea, en el registro social no solamente está el hogar, su ubicación, los integrantes y su clasificación, incluyen toda la información de la ficha, ¿no? Que se recoge en los hogares, toda la información socioeconómica, ¿no? Además que usa muchas más fuentes de información secundaria, ¿no? De otras instituciones, de otros sectores, ¿no? Y las incluyen en el registro de usuarios de los programas sociales, ¿no? Para que vean la potencia que tienen estos registros sociales en estos países. Y además se busca principalmente incluir a los pobres, aunque, ¿no? Existen mecanismos que permiten incluir a toda la población. O sea, si bien es cierto, su centro, como es Perú también, es incluir a los más pobres, de todos modos tienen herramientas, mantienen herramientas para que otros hogares puedan incluirse en su registro social. Como yo les decía anteriormente, por ejemplo, estas plataformas de autorregistro, es decir, que poder tener a disponibilidad de cualquier ciudadano a nivel nacional que pueda registrar su hogar directamente en un sistema web, ¿no? En un sistema por Internet. Entonces, esas plataformas ellos ya las tienen siempre disponibles, por eso que su padrón, perdón, su registro de información social no solamente tiene a hogares con clasificación, además tiene otros hogares de personas que han querido también incluirse en este registro, ¿no? Porque es importante incluirse, ¿no? Es importante incluirse no solo para tener una clasificación, sino para ser visible, ¿no? Estos registros sociales no solamente servirían para temas de un programa social, ¿no? Servirían también en casos de desastres, ¿no? Imagínense, ya lo hemos vivido, ¿no? Ya lo hemos vivido en la pandemia. Cuando quisimos tener, cuando quisimos distribuir bonos, no teníamos una base de datos de hogares actualizada y lo suficientemente completa para poder otorgar bonos, ¿no? Ahí se desnudó un poco el tema de la falencia que hay para poder obtener esta información, ¿no? Y para poder tener información actualizada sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente nuestro padrón general de hogares está conformado por personas que quieren acceder a un programa nada más, ¿no? Si quieren, acudían a la municipalidad y pedían su clasificación. Pero el que no estaba enterado o no quería o no sabía que existía una clasificación, simplemente era invisible para el, el- el sistema de focalización, ¿no? Finalmente, tenemos los casos ya mucho más avanzados, ¿no? Como las experiencias que hay en España y Alemania, donde tenemos el padrón municipal de hogares, ¿no? ¿Por qué es más avanzado esto? Porque ya es un trámite obligatorio, ¿no? ¿Por qué es un trámite obligatorio? Porque es un requisito indispensable para cuando quieren realizar algún trámite, ¿no? O acceder a algún beneficio social, o inscribir a los hijos en algún colegio, o inscribirse en la universidad, ¿no? Si ustedes quisieran irse a estudiar a España, por ejemplo, no sé, una maestría o una carrera en España, a ustedes les obligan, una vez que llegan,
a inscribirse en este padrón de la municipalidad, en este padrón de hogares. Sin ese padrón no puede inscribirse en la universidad o en el lugar de estudios. Entonces vean la potencialidad que tiene el registro de información social en estos países, ¿no? Justamente por este tema que amarran de manera obligatoria los trámites y algunos beneficios a este padrón, ¿no? Y con eso, ¿qué sucede? Que sí se tiene a toda la población, ¿no? Se tiene toda la población registrada y actualizada, porque es el propio hogar, la propia persona la que está interesada en tener su información actualizada en este padrón. Entonces, vean un poco cuál es la ruta, a qué queremos llegar, a dónde queremos enfocarnos, ¿no? Y para eso hay que trabajar y estamos justamente en todo este tránsito, en algún momento poder lograr hacer esto, ¿no? Ahora, parte de justamente estas mejoras que queremos hacer, ¿no? Eh, de las que queremos emprender, todo lo que les he hablado de la oficina, del organismo de, de información social, lo que les he hablado yo del nuevo registro de información social, lo que les ha hablado del mecanismo de intercambio de información social, del Registro Nacional de Usuarios, de los DTDs, de que se implementen mejores herramientas tecnológicas para poder levantar información en campo, etcétera. Todo eso que se quiere hacer se puede hacer, pero con recursos, ¿no? Con una inversión fuerte. Y para eso nace este proyecto de inversión, que le llamamos el mejoramiento de los servicios de información del MIDIS en el marco del SINAFO a nivel nacional. Ok. Este es el modelo conceptual de lo que es el proyecto, ¿no? Tenemos un mercado uno, ¿no? Que está integrado por una unidad productora, que es el conjunto de lo que es las ULES con la DGFIS, en este caso próximamente el Office. A eso le llamamos nosotros nuestra unidad productora, ¿no? Son los que producen la información, finalmente. Desde la ULE que recoge la información en campo y la DGFIS, que es la que procesa esta información y genera lo que es la clasificación, ¿no? Entonces nosotros tenemos una oferta de información de hogares con clasificación. Y por el otro lado, tenemos las intervenciones públicas eh, focalizadas, ¿no? Intervenciones que pueden ser intervenciones regulares o intervenciones de emergencia también ante desastres, ¿no? Que es una población demandante. ¿Demandante de qué? De hogares o personas que tengan una clasificación socioeconómica, ¿no? Entonces, es a través de esta ULE y este MIE que se genera esta oferta, ¿no? Y estas entidades a cargo de las intervenciones regulares y de emergencia, a la vez también ofertan esa información, ¿no? Ofertan la información de sus programas sociales, de sus criterios de elegibilidad, para poder tener del otro lado personas y hogares pobres y o vulnerables que demandan de estos programas sociales. Entonces ahí tenemos toda la cadena de lo que es el intercambio de información, ¿no? De los que demandan y los que ofertan información. Entonces, dado este modelo conceptual, ¿no? De estos dos mercados de información, el mercado del servicio de información como tal y el mercado de servicio de protección social, es que ya se analizó y se pudo definir cuál era nuestro problema central, ¿no? Pues como pueden ver acá en la parte del medio de este gráfico, donde tenemos el problema central, se indica, ¿no? El problema central es que los servicios de información del MIDIS, en el marco del SINAFO, ¿no? No son inclusivos, ¿no? Ni dinámicos ni interoperables para el uso de las entidades públicas para sus intervenciones regulares y emergencia. Eso ya lo hemos visto en lo que yo les he ido explicando en láminas anteriores, ¿no?
Hoy todavía no existe una plataforma de intercambio de información social implementada donde podamos intercambiar entre toda la información. Todavía al día de hoy, las diferentes actores, gobiernos locales, gobiernos regionales, diferentes sectores, no pueden explotar la información que se registra y se mantiene de los hogares, ¿no? La información socioeconómica. Entonces, por eso se dice que no son dinámicos, no son inclusivos, no en todo lo operan, ¿no? Etcétera. ¿Y cuáles son las causas directas e indirectas de que ocurra este problema, ¿no? Básicamente está en las causas indirectas el difícil acceso a la información de los hogares al Padrón General de Hogares, ¿no? Hoy por hoy, con las normas que se tienen, con el modelo de datos que se tienen, pues es difícil interactuar con el Padrón General de Hogares, ¿no? Después tenemos una débil capacidad de las unidades locales de empadronamiento para implementar o para incrementar el padrón general de hogares, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen bajos recursos, de repente tienen equipamiento muy deficiente, ¿no? Entonces, toda esa debilidad que también existe en las unidades locales de empadronamiento hacen difícil el poder implementar el PGH, ¿no? El padrón general. Luego tenemos una inadecuada capacidad de inclusión de hogares pobres y vulnerables en el padrón general de hogares. Otra de las causas es inadecuados mecanismos de selección de beneficiarios de las IPFs del MIDIS, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿No? Hoy por hoy hay intervenciones públicas focalizadas o programas sociales que tienen sus criterios de selección, digamos así, un poco más cerrados, dado que solamente tenemos tres opciones: o eres pobre, no pobre, pobre o pobre extremo, ¿no? Pero con mayores posibilidades o con una mayor gama de, de niveles socioeconómicos de acuerdo a las vulnerabilidades, podrían enfocar mejor estos programas, ¿no? Podrían mejorar sus mecanismos de selección. Luego tenemos una limitada o nula integración e intercambio de información con los integrantes del SINAFO, ¿no? Bueno, esto es porque todavía no tenemos esta plataforma de intercambio de información, ¿no? Tenemos una débil capacidad de la DGFIS para conducir y gestionar el SINAFO, ¿no? ¿Por qué? Porque también la sede central, la DGFIS, ¿no? El ente central, tiene ya sistemas de información muy antiguos, tiene muy deficientes también su equipamiento tecnológico. Todavía manejamos el tema del papel para poder recoger información en campo, ¿no? Las fichas de papeles, todavía manejamos ese tipo de cosas. Entonces, son también causas que nos acarrean el problema, ¿no? Y finalmente, una débil capacidad de la gestión del SINAFO a nivel central, ¿no? Esta débil capacidad, justamente como les decía yo, por los sistemas, por la infraestructura tecnológica que hoy maneja el nivel central. ¿Y qué efectos directos tenemos con este problema? Es el alto porcentaje de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad que no se encuentra cubierto en el PGH. La brecha, ¿no? El error de inclusión. Tenemos todavía un alto porcentaje de población que no está incluida, que no es visible en nuestro padrón, futuro registro de información social. Tenemos un alto porcentaje de beneficiarios que no corresponden al grupo destinatario, error de filtración, ¿no? Si tuviésemos una mayor gama de niveles de clasificación, entonces los errores de filtración podrían disminuir. Tenemos un mayor consumo de tiempo y dinero de la población para la obtención de la clasificación para los hogares, ¿no? Hoy el poblador tiene que ir a la municipalidad a solicitar una clasificación, luego tiene que regresarse, ya todo ese traslado, ese movimiento, ya es un costo que le estamos traspasando al usuario, ¿no? Al ciudadano, ¿no? El hecho de que tenga que movilizarse hasta la municipalidad o regresarse a su casa, esperar que vayan a levantar la información, que también son días que espera, el costo que tiene de poder levantar una ficha en campo,
el costo que tiene luego la digitación de esa ficha en un sistema, el costo que tiene la validación de la información de la ficha que se recogió en el campo, todo eso son costos, costos, costos que se dan en todo el proceso, ¿no? Entonces, obviamente, el problema central que tenemos hoy impacta directamente en el mayor consumo de tiempo y dinero. Luego, otro efecto directo es la dificultad de los integrantes del SINAFO para compartir y usar información, ¿no? Justamente lo que ya hablaba. Entre los efectos indirectos está la baja cobertura de los servicios de protección social por limitaciones de información, ¿no? Como no tenemos, obviamente, a toda la población o la mayor cantidad de hogares en el Padrón General de Hogares, la cobertura que tienen los servicios de protección o los programas sociales también es limitada. No tienen a todos los hogares a los cuales también podrían cubrir, ¿no? Y hay un mayor costo social en la implementación de los programas sociales por beneficiarios, ¿no? Todo esto por los problemas de información, por la falta, la dificultad que tenemos para poder compartir información, por el mayor tiempo de consumo de tiempo y dinero, etcétera. Y el efecto final es que tenemos una inadecuada prestación de los servicios de las entidades públicas a cargo de los programas sociales a sus beneficiarios, ¿no? O sea, finalmente esto impacta en el beneficiario. Entonces, dado este problema central, dado estas causas, dado estos efectos que nos trae este problema central, es que nace se empieza a formular este proyecto de inversión, ¿ok? Entonces, este proyecto de inversión, uno de los puntos era justamente lo que hablamos de la inadecuada capacidad de inclusión de hogares pobres y vulnerables en el padrón general, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una débil capacidad de las ULES para implementar el PGH. ¿Y por qué? Se hizo una encuesta el año pasado a 470 ULES, ¿no? Y se determinó que, en esta encuesta, un 40% de las ULES tienen equipos tecnológicos para el proceso de determinación de la clasificación en un estado malo o muy malo, ¿no? O sea, equipamiento malo, muy malo, un 40%. 60% no usa herramientas de geolocalización para la focalización, ¿no? El 45% de las ULES tienen problemas para el registro y el procesamiento de la solicitud, ¿no? Lentitud en los sistemas, errores en el momento de la digitación, etcétera, ¿no? El 46% de las ULES reportan problemas en el recojo de información, el 39% en la consistencia y el 20% reporta problemas de disponibilidad y acceso a la clasificación, ¿no? Son problemas que se acarrean justamente por la obsolescencia de algunos sistemas, la obsolescencia de algunos equipos informáticos en los cuales están los sistemas que hoy se usan a nivel nacional, ¿no? Obviamente la cantidad eh, ahora ya son todas las municipalidades las que usan los sistemas, además que ahora se ha introducido las nuevas metodologías de barridos masivos, entonces eso implica mayor, mayores recursos en los sistemas, mayores recursos en el equipamiento para poder tener mejores tiempos de respuesta, ¿no? Luego, hay un difícil acceso a la interacción de los hogares, ¿no? El tiempo de obtención de una clasificación se produce después de 3 a 5 visitas del ciudadano a la ULE, ¿no? No existe un canal alternativo para que los ciudadanos actualicen su información, ¿no? Siempre hay que ir a la ULE, ¿no? Hay que moverse, hay que trasladarse, hay que hacer un gasto. Entonces, las personas, los hogares no lo hacen porque les genera un gasto tanto de tiempo como de dinero, tener que acercarse hasta la ULE solo para actualizar su información, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Solo el 43% de las ULES presenta medidas de atención para la población vulnerable, ¿no? Entonces, todos estos temas finalmente son los que se han evaluado para poder determinar qué necesitamos dentro del proyecto de inversión. Y ahora a nivel de la sede central o al nivel central, ¿cómo se ve, cómo está la capacidad de gestión del SINAF, ¿no? O sea, hay una débil capacidad de gestión. ¿Por qué? ¿No? La débil capacidad de la DGFIS para
conducir y gestionar el SINAFO. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de procesamiento y almacenamientos que ya están llegando al límite, ¿no? A veces muchos dicen, ¿por qué está tan lento el sistema, ¿no? Es porque ya los sistemas están llegando a su punto límite. O sea, el equipamiento, las bases de datos, los sistemas de almacenamiento, etcétera, ¿no? Muchos equipos que tienen una antigüedad superior y un día mayor a 8 años. En temas tecnológicos, hablar de 8 años ya es importante, ¿no? Yo hoy por hoy el equipamiento de 3 a 4 años ya se están quedando atrás, ya están siendo obsoletos, ¿no? Entonces, cuanto más rápido avanza la tecnología, pues más antiguos se van quedando tanto la infraestructura de los equipamientos, los sistemas, ¿no? El 8% del personal con especializaciones o posgrado vinculados a procesos de focalización, ¿no? Solamente el 8%. Insuficiente desagregación de categorías de clasificación, lo que les comentaba, ¿no? Hoy tenemos solamente tres niveles de clasificación, ¿no? Ya se está trabajando en esto, pero es una debilidad finalmente al día de hoy, ¿no? Múltiples aplicativos informáticos no articulados entre sí. Cuando yo les contaba de la historia del CISFO, ¿no? Desde que estuvo en el MEF, pasó al MIDIS, primero con Cuanto, luego con el INEI, cómo se iba recogiendo información. Bueno, todo ese recorrido que ha tenido, digamos, el CISFO a la fecha, ¿no? Ahora que ya están incorporadas las ULES, eh, digamos que han nacido con diferentes tipos de sistemas, ¿no? Que se iban creando, se iban adecuando de acuerdo al momento. Entonces, hoy por hoy, muchos sistemas han ido creciendo de esa manera, a medida que se iban descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, eso que produce que a veces no haya compatibilidad o comunicación entre los diferentes sistemas que se han ido creando. Y lo que hace más difícil su mantenimiento, lo que hace más difícil poderlos mejorar, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve cuando decimos que hay múltiples aplicativos informáticos no articulados entre sí. Luego tenemos una limitada o nula integración o intercambio de información por integrantes del SINAFO. Lo que les decía, ¿no? Hoy el MIS no está creado, no está implementado, ¿no? Entonces, no existe ese mecanismo al día de hoy. Lo tenemos como idea, lo tenemos como enunciado dentro de la ley SINAFO, pero no ha sido implementado a la fecha. ¿Por qué? Porque obviamente se necesitan recursos para poder implementar. Y para eso es que también nace este proyecto de inversión, ¿no? No está implementado el MIS, los procesos de intercambio de información no están automatizados a la fecha, ¿no? Eh, no hay un proceso automatizado para recibir información de diferentes fuentes de datos, ¿no? Entonces, algunos procesos se hacen de manera manual, algunos procesos se hacen de manera automática, pero no todo está automatizado. El RNU existe hoy un registro nacional de usuarios, pero muy debilitado porque no tiene una normativa vigente, no tiene una automatización suficiente, no tiene toda la trama de información que podría tener o que debería de tener un registro nacional de usuarios, ¿no? Entonces su funcionamiento no es constante, no es al día, digamos así, ¿no? Es otra debilidad. Luego tenemos inadecuados mecanismos de selección de beneficiarios de las IPF, ¿no? O sea, al menos el 25% de las IPFs registran problemas en las fases del proceso de focalización. Muchos no están claros cuáles son sus procesos de afiliación o no están claros cuáles son sus procesos de egreso. Hay muchas IPFs o algunas IPFs que todavía manejan temas muy manuales, ¿no? A la fecha, ninguna IPF tiene un DTD validado y aprobado, ¿no? Eh, Como le decía, procesos manuales, errores de exclusión e inclusión, ¿no? Gestión 65 maneja un 10% en estos errores, puntos un 5% y contiene un 13%. Falta de ampliación de las categorías del CISFO para poder clasificar a los hogares. Entonces, eso es lo que yo les comentaba, ¿no?
el poder tener una mayor gama de niveles de clasificación socioeconómica, incluyendo los temas de vulnerabilidad, van a permitir a que se mejoren estos mecanismos de selección de beneficiarios, ¿no? Por parte de los programas sociales. El 40% de las IPFs reportan una baja o regular satisfacción en la transparencia de información con DGFIS y otras instituciones, ¿no? Entonces, hemos visto un poco ya las razones por las cuales eh, tenemos estas debilidades. Y a raíz de eso es que ya se diseña y se formula el proyecto de inversión, ¿no? El proyecto de inversión tiene tres componentes, ¿no? Dos componentes que son componentes técnicos y un componente administrativo que básicamente es de gestión del proyecto. Entonces tenemos estos dos componentes principales, que son los técnicos, y el primer componente tiene que ver con con el fortalecimiento de las capacidades de inclusión de hogares pobres y vulnerables en el PGH. Para ello, hay dos subcomponentes que se van a manejar. Uno de ellos es la mejora de la capacidad de las ULES para implementar el PGH y la otra es la mejora de la experiencia de los hogares al PGH. ¿De qué se trata el primer subcomponente? Lo que se trata es de poder mejorar la capacidad de las ULES. ¿A través de qué? De mejorar el equipamiento de las ULES, a través de la adquisición de computadoras, tablets, ¿no? eh, Ponerles mejores sistemas para la gestión de la operación, del levantamiento, del registro y del procesamiento de la información, ¿no? Eh, Hoy se hace en papel, hoy se usa un S100, hoy se usa un FSU, que son fichas en papel, se va a los hogares, se registra con lapiceros, eso es lo que se quiere cambiar. Ahora se quiere implementar ya herramientas tecnológicas, como es el levantamiento de la información a través de dispositivos móviles, tipo tablets, ¿no? Entonces se pueda realizar este levantamiento, eh, con lo cual mejorarían los tiempos para obtener la información y poderla procesar y poder obtener una clasificación, ¿no? Se mejoraría la calidad de la información, porque la información podría ser validada casi en tiempo real, ¿no? Entonces hay muchos beneficios con respecto a esta nueva metodología. Eh, Ahorramos el hecho de que el poblador tenga que movilizarse hasta la ULE a solicitar una clasificación, ¿no? Solamente se iría a recoger la información directamente al hogar, ¿no? Entonces, además de esto, lo que se tiene pensado o planificado ya es mejorar los sistemas que tendría la ULE para poder eh, gestionar toda su operación. Es decir, que pueda tener herramientas para poder planificar de repente las rutas de los empadronadores, para poder tener información de cómo va el avance o cómo es la producción de cada uno de sus empadronadores, poder tener información eh, en un mapa geográfico de cómo se ha ido ya levantando, qué hogares ya están con clasificación en su territorio, dónde están los pobres, dónde están los pobres extremos, dónde están los no pobres, por diferentes datos o tipos de información que tienes la clasificación, dónde se encuentran la mayor cantidad de niños que no asisten a un colegio, por ejemplo, ¿no? Podrías verlo en un mapa, ¿no? O dónde están estos hogares que no tienen servicios de agua potable, o dónde están la mayor cantidad de hogares que no tienen pistas o que no tienen piso de cemento, o tienen techo de calamina. Todos ese tipo de variables se van a poder explotar y se van a poder ver en un mapa inclusive, ¿no? Georreferenciado. Entonces, imagínense la potencia que tiene ahora o que va a tener ahora esta información, ¿no? Entonces, un poco lo que se quiere a través de este subcomponente que le llamamos mejora de la capacidad de las azules es poderle dotar de herramientas, poderle dotar de equipamiento a la ULE para que pueda hacer un mejor trabajo. Además de eso, fortalecer también la capacidad de los integrantes de la ULE, ¿no? Los actores que intervienen en la ULE, los diferentes roles. El rol de empadronador, el rol de
de jefe de brigada, el rol de, ya no va a haber de repente digitador, porque va a ser el mismo empadronador que va a levantar información en campo, entonces el rol de digitador de repente ya o se necesitaría menos que lo que hoy se necesita, ¿no? Entonces los diferentes roles también hay que fortalecer sus capacidades, ¿no? Y lo que también se quiere a través de de este subcomponente es poderles brindar una plataforma de capacitación en línea, ¿no? Que puedan entrar con diferentes tipos de cursos, diferentes, ya ustedes han visto que se ha creado un curso, de repente algunos ya lo han visto, se ha creado un curso para empadronadores, se ha creado un curso en línea, ¿no? Pero estos cursos pueden ser mucho más efectivos, ¿no? Y no solamente temas específicamente estos, otros temas que puedan fortalecer la capacidad de un rol dentro del, del- de la ULE, ¿no? O inclusive del gobierno local, ¿no? O cursos para los gerentes, cursos para los responsables, cursos para la gente operativa. Entonces, es una plataforma educativa que va a estar a disposición de las ULES, ¿no? Como un subcomponente está la mejora de la experiencia de los hogares al PGH. Ah, perdona. Ese monto que aparece ahí son los 24 millones de dólares, ¿no? Que sería específicamente para ese subcomponente. El segundo subcomponente que es mejora de la experiencia de los hogares al PGH, que es 1,7 millones aproximadamente, es para poder implementar los diferentes sistemas que permitan el autorregistro de los ciudadanos al padrón o al registro de información social. Y no solamente eso, que el ciudadano pueda verificar la información que han levantado en campo, que pueda hacerle trazabilidad a todo su proceso de incorporación al registro social, ¿no? Desde que ellos solicitan hasta que se le da una clasificación socioeconómica, ¿no? Toda esa trazabilidad que el usuario que pueda tener todas las herramientas posibles tecnológicas para poder tener transparencia en la información y disponibilidad de la información, ¿no? A través de dispositivos móviles, mensaje de texto, correos, etcétera, ¿no? Hay que aprovechar todas las tecnologías que tenemos a disposición para poderle mejorar la experiencia al usuario, ¿no? Que el usuario se sienta eh, que es fácil, que es un trámite rápido, que es transparente, ¿no? Que no hay nada entre medio, que no hay ningún engaño. Entonces, eso es lo que se quiere hacer con este subcomponente, ¿no? Por el otro lado tenemos el otro componente que ya es el fortalecimiento de la capacidad de la gestión del SINAFO a nivel central, ¿no? Un poco lo que yo les decía, el equipamiento a nivel central también ya está obsoleto, ya están llegando los límites de almacenamiento, límites de procesamiento, ¿no? Entonces ya hoy, seguramente ya ustedes pueden vivir algunos problemas que hay a veces con la lentitud de los sistemas. Entonces, para eso hay un subcomponente que se llama mejora de la capacidad de la DGFIS para conducir y gestionar el SINAF, que son los 29 millones de dólares. Aquí lo que se quiere es ya implementar un data center de primer nivel para lo que es el SINAFO, para poder tener la mayor cantidad de información. Acuérdense que lo que queremos también es implementar el MIS. El MIS es el mecanismo de intercambio de información social. Vamos a poder tener información de diferentes fuentes, ¿no? Poder intercambiar, que sea una plataforma de intercambio de información. Entonces, para eso, para poder implementar toda la plataforma o la infraestructura tecnológica, tanto en equipamiento como en software, además de toda la plataforma para para que los diferentes actores del SINAFO puedan intercambiar información unos con otros o puedan aprovechar la información, requiere de mucha infraestructura, ¿no? Requiere de mucha tecnología. Entonces, ese es el componente más fuerte, digamos, en temas tecnológicos. Además, este componente tiene todo lo que es el desarrollo de los nuevos sistemas que se tendría que implementar. Los nuevos sistemas para poder levantar la información a través de dispositivos móviles, los nuevos sistemas que nos van a permitir eh, gestionar toda la calidad de la información, los nuevos sistemas que nos van a permitir monitorear cómo va el proceso, que va a poder eh, ah,
elaborar o procesar la información para poder obtener una clasificación socioeconómica, ¿no? Todas las herramientas para poder analizar la información, procesar la información. Recordemos que ahora no solamente tenemos información de base de datos, ¿no? De información administrativa, ahora tenemos información geográfica también que tenemos que mantener, que se debe de analizar. Se quiere introducir conceptos tecnológicos de inteligencia artificial, ¿no? Para poder determinar dónde está la población más pobre, ¿no? Hay muchas ya ideas en cartera, por ejemplo, que a través de imágenes satelitales podamos ver cuáles son los lugares donde hay probablemente focos de pobreza donde se puedan intervenir, ¿no? Y eso se hace a través de inteligencia artificial, ¿no? El poder determinar algunas patrones de comportamiento en cuanto al registro de información para poder cuidar la calidad de la información, ¿no? Eso se hace a través de inteligencia artificial, ¿no? Ya existen, ya hay, ya esta tecnología, como ustedes seguramente muchos ya saben, está más desarrollada, ya se está usando, ya muchas de dispositivos, muchos, bases de datos y distintas herramientas manejan ya lo que es inteligencia artificial. Entonces hay que aprovechar esas tecnologías, ¿no? Y eso es lo que se quiere. Como el segundo subcomponente está la mejora de la interoperabilidad de la información entre los integrantes del SINAFO, ¿no? Este subcomponente está dedicado exclusivamente para la implementación de lo que es el mecanismo de intercambio de información social, el MIS, ¿no? Lo que ya les he comentado varias veces. Entonces aquí tenemos que implementar eh, hardware, o sea, infraestructura, tenemos que implementar software, tenemos que implementar eh, estándares, metodologías, etcétera, ¿no? Para poder intercambiar información. Tenemos que implementar el poder ya tener información de diferentes fuentes, ¿no? Todo eso se va a hacer en este componente. Y finalmente, el subcomponente de fortalecimiento de mecanismos de selección de beneficiarios de las IPF tiene que ver con que se logre que las IPFs puedan obtener un documento técnico definitivo validado y aprobado, ¿no? Lo que les decía que este documento técnico donde se plasma se plasma cómo es los cuatro procesos, cómo están implementados, los de identificación, selección, afiliación y egreso, que esté claramente definidos en este documento. Para llegar a tener eso, hay que darles asistencia técnica a las diferentes intervenciones públicas focalizadas, para que como objetivo puedan obtener este documento técnico definitivo aprobado, ¿no? Entonces, esto es en líneas generales lo que es el proyecto de inversión con el Banco Mundial. Como yo les comentaba, hoy el proyecto formulado ya está en manos del MEF, lo están revisando y lo que se espera es que le den la viabilidad para poder ya seguir con los pasos, con miras a que a inicios del siguiente año ya se empiece con el proyecto, ¿no? Con toda la inversión y se empiece a ejecutar el proyecto. Es un proyecto que está, cuyo monto total ya casi está en los 70 millones de dólares, ¿no? Y como han visto, principalmente el proyecto está orientado a las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener como beneficios de este proyecto, ¿no? Reducción del porcentaje de beneficiarios que no corresponde al grupo destinatario, o sea, queremos disminuir los errores de filtración, ¿no? Eh, tenemos una situación sin proyecto hoy, ¿no? Que es el incremento a lograr en la expansión de la cobertura de los hogares de gracia. Queremos ampliar la cobertura de los hogares dentro del registro de información social, ¿no? Y la situación ya con proyecto, lo que esperamos que sea con proyecto es que consideremos un ahorro en los costos por errores de filtración que se pudieran perder si no se pudiera sostener el nivel de cobertura alcanzado del PGH, ¿no? Hoy tenemos, tanto con el barrido masivo del año pasado y este barrido donde
donde la meta en total son 4 millones de hogares. La idea es que a futuro se sostenga ese cierre de brecha que se están logrando con estos barridos, ¿no? Y que se sigan haciendo algunos barridos adicionales. Entonces, para poder cerrar esa brecha principalmente, ¿no? Este proyecto también va a ayudar para que esto se sostenga en el tiempo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el beneficio por sostener la reducción de los costos de filtración estará definido en función del diferencial entre la cobertura permanente de los hogares pobres y vulnerables, ¿no? La cobertura permanente, ese término es importante, ¿no? No solamente queremos que haya un shock como le decimos nosotros, un shock de empadronamientos y que tengamos en un momento determinado un montón de hogares ya en el registro, sino que podamos esto mantener, ¿ok? Entonces, justamente dice, con que el proyecto logrará mantener de los barridos focalizados en el 2023, 2024, esperamos que haya otro barrido en el 2025 para realizar en la de Jefis, ¿no? Queremos que también podamos hacer más barridos ya, hacer más zonas, ¿no? Solamente las urbanas, quizás zonas también rurales, ¿no? Entonces, queridos amigos, esto es un poco eh, en, en resumen lo que yo les he ido contando, ¿no? Entre los retos e innovaciones, ¿no? Ya hemos visto, uno es la constitución de un organismo técnico especializado, el Office, ¿no? La construcción de este registro de información social, que ya han visto la potencialidad que tiene este registro y a dónde queremos apuntar, a dónde queremos llegar. El proyecto de inversión del Banco Mundial, que es el que nos va a permitir plasmar todos esos sueños que tenemos hoy, plasmarlos en la realidad y seguir fortaleciendo esta red latinoamericana de registros sociales, lo que les comenté, ¿no? Lo que impulsó nuestro director, el señor Javier Paulini, poder fortalecer aún más esta red latinoamericana, que se está en camino, ya tenemos pronto, creo que va a haber un evento importante sobre este tema, ¿no? Entonces, que seguramente se les va a participar. Entonces, nada, yo les agradezco por toda su atención y si tienen alguna pregunta, encantado de poderla responder. Gracias. Gracias, Daniel. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Carlos Chois Pimentel. Ha sido una gran exposición que nos ha permitido conocer un tema tan importante hoy en día para los programas sociales y otras acciones sociales que tienen que ver en nuestro país. Bien, si alguna persona tuviera alguna consulta, por favor podría escribir dentro del chat para así poder tratar de resolverla, disipar. Aquí Carlos está pendiente bastante de las consultas. Creo que además ha sido una exposición bastante clara, bastante limpia, se ha comprendido bastante, muy interesante este tema. No obstante, si hay alguien que quisiera consultar, bienvenido, ¿no? Ujú. Perfecto. Bien, creo que no hay más preguntas. Sí, no, igual creo que les comparten el material, ¿no, Daniel? Así es, sí, se comparte el material y también se sube a la plataforma de la comunidad MIDIS el video donde van a poder volver a revisar y a repasar todo lo que se ha mencionado, ¿no? Ujú, Ujú. correcto. De repente, Carlos, algunas palabras finales para ir cerrando. Sí, nada, solamente reiterarles el saludo de nuestro director general, el señor Javier Paulini, las disculpas del caso porque él le hubiese encantado estar en este primer día del tema que nos toca a nosotros. Yo sé que ustedes ya están ya varios días ya con el programa, pero nada, se nos vienen más temas, ¿no? Ahí van a ver un poco más a detalle de lo que es el CISFO. Sé que el siguiente día ya están viendo como tal el CISFO, se le va a explicar
el director Sandro Martínez, el director de operaciones, un poco cómo funciona todo el proceso de la obtención de la clasificación, les va a explicar un poco los temas de los sistemas, las mejoras que hay en el levantamiento de información y la metodología también se les va a, cómo funciona este tema de la metodología, entiendo que eso va a corresponder a la dirección de metodología y finalmente van a ver un poco más en el último día lo que es la calidad de la información, ¿no? Entonces les espera mucha información también. No he querido extenderme mucho con la presentación porque yo sé que este es un tema bastante denso, el tema conceptual, ¿no? Espero que les haya igual, eh, que haya podido ser claro con todo lo que les he podido comentar. Este, y nada, estoy para cualquier duda, igual pueden escribirme, no hay ningún problema, ¿no? Mi correo ahí se los puedo facilitar. Perfecto, Carlos. Nada, simplemente agradecerte por esta gran exposición. Un cordial saludo también al director general, el señor Paulini. Y Gracias. seguramente ya dentro del transcurso de la semana también vamos a ir desarrollando otros temas que también se acoplan bastante al que se ha desarrollado el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buena Perfecto. exposición y ya estaremos compartiendo seguramente otras sesiones en otros programas. ¿Ok? En ese sentido, damos por Gracias. finalizada la sesión del día de hoy y nos despedimos recordándoles que todo el video nuevamente van a poder accederlo a través de la plataforma de la comunidad MIDI, donde siempre ustedes ya saben que pueden encontrar los materiales y los videos que se graban en cada sesión. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, que al finalizar el Zoom les va a salir una pequeña encuesta sobre la clase, que siempre es necesario para poder ver en qué podemos mejorar y demás. No se olviden de rellenarla, por favor, y nos estamos viendo hasta el día miércoles. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.